Planteabas en tu entrevista, en tu exposición cuando apenas comenzabas, qué hay que hacer para que la ganadería argentina funcione. Y la verdad que la voy a usar porque me parece un disparador muy inclusivo para que me reseñes cuáles son esos principales aspectos para que la ganadería funcione, aunque ya está mejorando. Bueno, hay que ver qué es lo que entendemos por lo que la ganadería funciona. Yo un poco lo que trataba era de salir un poco de los lugares comunes, esto de decir que cada vez que nos preguntan es que qué tenemos que cambiar o qué tenemos que mejorar, la respuesta fácil, automática es subir el porcentaje de tete del peso medio de faena. Y lo que planteaba de alguna manera es por qué no ha pasado, por qué eso no ha pasado en los últimos 70 años, por qué estamos en una tendencia más bien de permanencia, digamos, de no cambio. Y respecto a eso, mi propuesta era ver cómo hemos estado funcionando como cadena de valor y cómo ha sido el valor bruto de la cadena, cómo hemos de alguna manera generado valor para el consumidor final. Entonces, ver cómo son las diferentes etapas y ver dónde estamos hoy y qué es lo que tenemos que hacer. En esa línea lo que veíamos es que hace 6 años que estamos de alguna manera generando el mismo valor en carne, como digamos producto carne, carne argentina. Eso nos pone en un contexto de competencia intracadena donde lo que se da es una suma cero. Si el mercado no se expande, si no agregamos valor, ya sea porque los mismos consumidores están dispuestos a pagar más por cada kilo de nuestro producto o porque tenemos más consumidores dispuestos a seguir pagando esa carne, lo que termina pasando es que cuando hay algún acomodamiento intracadena, cuando gana uno, pierde el otro, pero seguimos siendo, digamos, seguimos estando en ese contexto de suma cero. Lo que estoy planteando es cómo hacemos para salir de esos 6 años de estancamiento que estamos teniendo en el agregado de valor de nuestra cadena, y eso tiene que ver con generar un producto de mayor calidad, con generar de alguna manera un producto que el consumidor final esté dispuesto a pagar más y además generar un nene, generar una cantidad mayor de consumidores, que básicamente eso es exportación. ¿Sí? Así que eso es un poco el resumen de lo que conté hace un ratito. Sí, básicamente entiendo que para evitar la suma cero, la exportación es la alternativa más interesante, así como también plantea la mesa de ganados y carnes, ¿no? Que la única casi alternativa que dejan para adelante es el negocio exportador. Sí, yo no creo que sea la única. Lo que sí creo es que cuando nosotros tenemos un mercado muy restringido, lo que termina pasando es esa permanencia o ese estancamiento en la cadena de valores, ese contexto de competencia intracadena o de suma cero, en el largo plazo termina siendo destructivo. Porque eso quedamos muy expuestos a una sequía, quedamos expuestos a un cambio del contexto económico, entonces ya lo hemos vivido varias veces, ¿no? Cualquier cosa que pasa en el contexto termina afectando, termina habiendo menos productores, termina habiendo menos cabezas y de alguna manera el que termina perjudicándose después sigue siendo el consumidor interno que va a tener que pagar más caro por el mismo producto. Además del desafío que planteás de destetar más y tener un peso medio de faena más alto, ¿qué otros desafíos ves como importantes dentro de la cadena de ahora en más, ¿no? Y bueno, el desafío para mí, uno es poner el foco en el consumidor, entender que nosotros tenemos que dejar de mirar la producción de carne desde el ternero, desde la vaca o desde el novillo, que nos encanta ver los animales en el campo, o ver los corrales, o ver las pasturas, y empezar a pensar que lo que estamos haciendo es producir un alimento para alguien que está al final de ese sistema de producción. Ese es uno de los puntos. El otro punto es digamos, si nosotros logramos agregar más valor como cadena, de alguna manera, para que esa cadena sea virtuosa, lo que tenemos que hacer es una distribución equitativa en los diferentes eslabones. Y para eso, básicamente, lo que hace falta es información de toda la cadena para que, digamos, de alguna manera, saber cuando el consumidor está eligiendo un producto, saber qué eligió desde la cría, el engorde, qué sistema, qué raza, para saber a quién está eligiendo y a saber a quién está premiando. ¿Cómo imaginás, para hacer más general, ¿no? ¿Cómo imaginás los próximos años de la ganadería argentina?
Imagino una ganadería llena de desafíos. Nosotros como productores ganaderos y el hecho de haber estado fuera del mercado global durante bastante tiempo, hoy nos plantea una situación un poco desfavorable a nuestros principales competidores. Y ellos ya están pensando digamos, nos llevan ventaja en cuanto al preanálisis de los problemas. Y tenemos muchísimo para hacer. Realmente es un mundo apasionante para el que le gusta. Tenemos desafíos desde entender mejor al consumidor, desde diferenciar productos, desde segmentar mercados, de atender demandas diferentes, de generar productos diferentes, de certificar procesos o de hacer más transparente la cadena. Quisiera terminar la entrevista con una pregunta más de coyuntura que surgió en esta semana y que tiene que ver con los derechos de exportación, a los cuales también van a estar aplicados a la carne. Ahora, ¿cómo crees que esta medida puede llegar a impactar, llegar al productor, al ánimo? Yo creo que el contexto de lo que hemos vivido estos días, sin ninguna duda, va a afectar digamos, a toda la economía del país, no cabe duda. En cuanto al tema específico de las retenciones a las exportaciones del sector primario, en el caso concreto de la carne, así como muchas veces lo que termina pasando es la desarticulación de la cadena genera que cuando hay un margen extraordinario en la exportación no se traslade al sector productivo, también muchas veces cuando hay algún tipo de, bueno, en este caso las retenciones, no siempre lo puedan trasladar. Entonces, de alguna manera vamos a tener que buscar un nuevo equilibrio y ese equilibrio va a estar definido por los negocios que tengamos presentes, que va a depender muchísimo de lo que pase con China, muchísimo de lo que pase con los protocolos sanitarios, con el libre de brucelosis y de tuberculosis, y va a depender de los nuevos equilibrios que se generen a partir de alguna manera de estos dos mercados, que es el mercado interno y el mercado de exportación, en un contexto de un país que va a tener que atravesar una tormenta compleja en los próximos meses.